Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las tramas más apasionantes y las vidas de nuestros actores favoritos. Hoy tenemos entre manos un tema que ha generado muchísima expectación y debate: Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Su relación fue un amor eterno o simplemente un capítulo difícil de olvidar? Y lo más importante, ¿qué revelaciones recientes nos están conmoviendo hasta lo más profundo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los entresijos de esta pareja que conquistó las pantallas y los corazones de miles. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguieron cada paso de Hande y Kerem, desde sus primeros coqueteos en el set de Sen Kalkap, hasta los rumores, las confirmaciones y, finalmente, la aparente separación. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se esconden tras esas sonrisas y miradas que nos hacían soñar? El título de hoy: Hande y Kerem, amor eterno o difícil. Las revelaciones que conmueven no es casualidad. Vamos a explorar las facetas menos conocidas de su historia, aquellas que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la presión mediática. Antes de empezar con todo el chisme jugoso y las reflexiones profundas, quiero pedirles un favor enorme, un gesto que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y además nos dan el impulso que necesitamos para seguir adelante. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo del espectáculo turco y a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkap, la química entre ellos fue palpable. No solo en pantalla, sino también en las redes sociales, donde compartían momentos de complicidad, risas y un cariño que trascendía la ficción. Para muchos de nosotros, era evidente que lo que nacía allí era algo más que una simple amistad o un vínculo profesional. Recuerdo perfectamente cómo cada publicación conjunta se analizaba al detalle. Un simple me gusta, un comentario cariñoso, una foto compartida, todo era motivo de celebración para los fans, quienes esperaban ansiosos la confirmación oficial de su noviazgo. Y llegó. Cuando finalmente hicieron pública su relación, la alegría fue inmensa. Parecían la pareja perfecta, guapos, exitosos, carismáticos y visiblemente enamorados. Viajes juntos, alfombras rojas, entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, todo pintaba un cuadro de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la vida real no siempre es tan idílica como parece en las películas o telenovelas. A pesar de la aparente felicidad, siempre existieron rumores, especulaciones, y esa sensación de que algo más podría estar sucediendo. La presión mediática, las agendas apretadas, las exigencias de una carrera en constante ascenso, todos estos factores pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Y es aquí donde entran las revelaciones que conmueven. A lo largo de su relación y tras su ruptura, tanto Hande como Kerem, y personas cercanas a ellos, han compartido pinceladas de lo que realmente vivieron. No se trata de chismes vacíos, sino de reflexiones y comentarios que nos permiten entender mejor las complejidades de su vínculo. Una de las cuestiones más recurrentes es la intensidad con la que vivieron su amor. Fue un romance apasionado, lleno de momentos memorables, pero también, según se ha insinuado, de desafíos significativos. Se habla de momentos de gran felicidad, de apoyo mutuo en sus carreras, de esa conexión especial que se forma cuando dos almas se entienden a un nivel profundo. Kerem, en varias ocasiones, ha hablado de Hande con una admiración genuina, destacando su talento, su belleza interior y su fuerza. Y Hande, por su parte, siempre ha defendido a Kerem, mostrando un afecto sincero. Pero, ¿qué significa difícil? No se trata necesariamente de conflictos constantes o de infidelidades, sino más bien de las dificultades inherentes a una relación pública en la cúspide de la fama. La falta de privacidad, los paparazzi acechando cada uno de sus movimientos, las opiniones y juicios constantes de miles de personas, todo esto puede ser abrumador. Imaginen tener que mantener una relación sana y privada cuando cada día se publica una noticia sobre ustedes, cuando cada gesto es interpretado y criticado. Se dice que la presión de mantener una imagen perfecta también pudo haber sido un factor. Cuando eres una figura pública, hay una expectativa implícita de que tu vida personal debe ser tan impecable como tu carrera. Esto puede generar una tensión interna, obligando a las parejas a reprimir ciertas realidades o a intentar ser alguien que no son para satisfacer las demandas externas.
Otra revelación que ha conmovido a Mook House es la idea de que a pesar de su amor, sus caminos profesionales o personales quizás empezaron a divergir. A veces las personas crecen y evolucionan a ritmos diferentes. Lo que una vez los unió con el tiempo puede llevarlos por senderos distintos. No significa que el amor haya desaparecido, sino que las prioridades vitales pueden haber cambiado, o que simplemente se dieron cuenta de que a pesar de todo el afecto, no eran la pareja ideal a largo plazo. Hemos escuchado a través de entrevistas y declaraciones indirectas que ambos valoran enormemente lo vivido. No hay rencor, al menos no visiblemente. Ambos hablan con respeto y cariño de los momentos compartidos. Esto nos lleva a pensar que su relación, aunque haya terminado, fue significativa y dejó una huella imborrable en sus vidas. Las revelaciones que conmueven no siempre son escándalos o drama. A veces son simplemente la honestidad, la madurez y la vulnerabilidad con la que las personas hablan de sus experiencias pasadas. Ver a Hande y Kerem, después de un tiempo, reflexionar sobre su relación con tanta serenidad, nos enseña mucho sobre el amor y la vida. Nos muestra que las separaciones, aunque dolorosas, pueden ser etapas de crecimiento, y que el afecto y el respeto pueden perdurar más allá de la relación sentimental. Pensemos en el impacto que tuvieron. Senkalkam no fue solo una telenovela, fue un fenómeno global. Y Hande y Kerem como protagonistas se convirtieron en íconos. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y esa conexión, real o percibida, cautivó a audiencias de todo el mundo. Las redes sociales explotaron con fanart, teorías y una devoción que pocas parejas logran generar. Pero la fama tiene su precio. Y ese precio para una pareja joven y enamorada puede ser altísimo. La constante escrutinio público, la presión de estar siempre en la cima, la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro de forma genuina y sin interrupciones externas, son obstáculos que solo los más fuertes logran superar. Las últimas declaraciones de Kerem, por ejemplo, han sido particularmente emotivas. Ha hablado de cómo aprendió mucho de Hande, de cómo ella lo inspiró y de que siempre tendrá un lugar especial en su corazón para ella. Del mismo modo, Hande ha sido muy respetuosa al hablar de su relación, enfocándose en los aspectos positivos y en el cariño mutuo. Esta madurez es lo que para muchos hace que su historia sea tan conmovedora. No es una historia de odio o resentimiento, sino de un amor que quizás no pudo superar las adversidades, pero que dejó un legado de respeto y aprecio. Y es que cuántas de nuestras propias relaciones han pasado por etapas difíciles. Cuántos amores que parecían eternos se han transformado o terminado debido a las presiones externas o a diferencias personales. La historia de Hande y Kerem, en ese sentido, resuena con la experiencia humana universal. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, pero también sobre la fortaleza del espíritu humano para seguir adelante, aprender y amar de nuevo. Las revelaciones no siempre vienen en forma de confesiones directas. A veces son pequeños gestos, miradas en entrevistas, silencios elocuentes o comentarios sutiles que al juntarlos construyen un panorama más completo. Y en el caso de Hande y Kerem, ese panorama es el de una relación intensa, apasionada, pero también desafiada por las circunstancias. Fue un amor eterno. Quizás no en el sentido romántico tradicional de para siempre. ¿Pero fue un amor que dejó una marca imborrable? Absolutamente. Y las revelaciones que han ido surgiendo poco a poco nos muestran la profundidad de ese amor, los sacrificios que quizás hicieron, y la dificultad de mantenerlo a flote en un océano de cámaras y expectativas. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias necesidades. Lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña parte de sus vidas. Las complejidades de una relación, especialmente en el mundo del espectáculo, son mucho más profundas de lo que podemos imaginar. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos decir que su relación fue un capítulo importantísimo en sus carreras y en sus vidas personales. Fue una historia de amor que inspiró a muchos, una pareja que se convirtió en un referente para sus fans. Y aunque la etiqueta de amor eterno quizás no aplique en el sentido más estricto, sí podemos hablar de un amor real, intenso y sin duda, difícil de olvidar. Las revelaciones que hemos ido conociendo, más allá de los chismes, nos hablan de la humanidad de estas dos estrellas, de sus luchas y de la madurez con la que han abordado su historia. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre Hande y Kerem. Hemos explorado la intensidad de su relación,
las presiones que enfrentaron y las conmovedoras reflexiones que han compartido. Lo que queda claro es que, más allá de si fue un amor eterno o simplemente un capítulo difícil, su historia nos ha enseñado mucho sobre el amor, la fama y la vida misma. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, intrigante y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación de Andy y Kerem. ¿Creen que pudo haber funcionado? ¿Qué revelaciones les parecieron más impactantes? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es fundamental para nosotros. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad sobre sus series turcas y actores favoritos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Eso nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a traerles más contenido que sabemos que les encantará. Gracias de nuevo por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.